El tema de hoy entonces, los comentarios. Todos los creyentes hemos vivido tiempos de bendición. También pasamos por tiempos de prueba, aflicción, incertidumbre, como en el tiempo actual. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, ¿no, hermanos? Capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso dice Santiago 1, 2, 3. Todos en algún momento de la vida, y yo creo que por mucho tiempo, hemos sido bendecidos por Dios. Hermanos, el hecho de que ustedes estén allá, en casa, que yo esté a este lado de la pantalla, de la cámara, perdón, indica que el Señor ha tenido misericordia. Y en esa misericordia todos hemos recibido bendición. Yo creo que todos. Claro, también pasamos por tiempos de prueba y aflicción, como lo que estamos viviendo, pero esta situación nos está llevando a tener paciencia, a crecer espiritualmente. Dios está orando en todo lo que está sucediendo, hermanos. Ya veremos al final que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Sé que pues obviamente hay tristeza, luto, llanto, soledad, amargura en miles de hogares, casi que en millones de seres humanos, en Colombia nomás. ¿Por qué digo en millones? Porque han muerto más de 100.000 personas por la pandemia. Y esto que no le sumamos los otros casos, los suicidios, las masacres, las muertes en familia, en accidentes. Es decir, hay muchísimo luto, pero por la sola pandemia, por lo menos deben estar unos 2 millones de personas de luto. ¿Por qué? Porque por cada una que muere hay 10, hay una familia, hay hijos, hay nietos, hay seres queridos, 10, 20, y van más de 100.000. Imagínense el luto y el llanto que hay en Colombia. Y esto es preocupante, esto nos duele muchísimo, lo que está pasando en el país. Por eso la gran preocupación es poder llegar con el Evangelio, para que ese Evangelio pueda llegar a muchos corazones y el Señor pueda fortalecerles y llenar ese vacío que están dejando las personas que parten. Y el ideal es que nadie parta sin oír el Evangelio, empezando por nuestra propia familia. Queremos que se salven, que nadie se vaya a ir sin escuchar la palabra del Señor. En todo esto está obrando Dios. Ha habido paciencia, ha habido momentos de bendición, pero también momentos difíciles. Y creo que estamos pasando por un tiempo muy difícil. Por lo general, a las grandes bendiciones de Dios le siguen grandes pruebas, y la palabra de Dios siempre guía a sus siervos a tiempos de prueba. Los estamos pasando, pero el Señor nos va llevando, y ya veremos lo que pasó con Elías y con el nombre de la ciudad donde él estuvo, para que comprobemos qué hace el Señor, cómo obra con sus hijos. Pues el Señor envió al profeta Elías a una nación gentil llamada Sarepta. Miren, ¿qué significa refinamiento? Dios en sus planes y propósitos coloca a sus siervos en el horno. Él permite, hermanos, que pasemos por el valle, por grandes dificultades. El Señor lo permite. ¿Para qué? Para hacernos cada día más parecidos a Jesucristo, que podamos reflejar a su precioso Hijo. Entonces, Él usa los métodos como a Él le parecen, y Él es sabio, y todo lo que hace es para nuestro beneficio, para hacernos mejor a nosotros cada día, hermanos. Dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Él permite que lleguemos a territorios difíciles. A Elías lo lleva a un territorio hostil, peligrosísimo, porque lo está llevando a Sarepta. Esa ciudad es donde está gobernando el papá de Jezabel. Imagínense, la enemiga a muerte de Elías es la que vive allí, y su padre es el gobernante, y allá lo mandó el Señor. Tremendo. Pero dice la palabra de Dios, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y miren esto, dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No importa donde el Señor nos permita ir, hermanos, a cumplir la misión de Él. Puede ser peligrosa, puede ser riesgosa. Obviamente somos prudentes hoy en día. Allí está Él haciendo lo que la palabra de Dios le dice. Hoy en día obedecemos al Señor, pero también tomamos medidas
de precaución, pero siempre vamos con Él y ahí está. Él no nos va a dejar, Él nos va a proteger y vamos a verlo como protegió a Elías. Es más, lo llevó vivo al cielo. Ni siquiera lo dejó morir en la tierra, hermanos, por su fidelidad. Un profeta grande del Antiguo Testamento que tiene mucho para enseñarnos en esta mañana a través del Espíritu Santo. Va a tocar el Señor corazones, hermanos. Él siempre está pendiente de sus hijos. El poder de Dios puede producir actos bondadosos en el duro corazón humano, en beneficio de sus siervos. La viuda, pobre y gentil, ella no sabe lo que tiene Dios planeado. Ella no sabe la orden que le dio al profeta, pero va a suceder algo interesante en la vida de ella y sé que va a suceder algo interesante en la vida de nosotros. Elías llega allí a este sitio, le pidió agua a la viuda de Sarepta y ella no puso objeciones, ni le puso precio a lo que se había vuelto un lujo costoso. No, ni siquiera a pesar de que el profeta era un extraño para ella, perteneciente a otra raza, colocó objeciones, porque le hubiera podido decir, no hay agua porque aquí estamos en escasez y es muy cara o vale tanto, como muchas veces nosotros pretendemos ponerle precio a cosas en que en cierto momento las podemos compartir, pero de repente mejor nos abstenemos porque yo soy el que pago y esto me cuesta, entonces yo no tengo por qué regalar ni compartir. Tengamos cuidado con esas expresiones, siendo prudentes, y el Espíritu, como está en cada creyente, nos dice a quién le podemos servir y a quién le podemos brindar u ofrecer un vaso con agua, una sopa, un alimento, hermanos. Ella no objetó. Con el propósito de probarla más, aún más, le pidió compartir con él lo que según ella era su última comida. Ella estaba tan pobre, esta viuda, tenía un hijo en casa y según ella va a preparar, estaba cogiendo leña para preparar lo último que les quedaba para comer y luego acostarse a morir porque no tenían esperanza, no tenían a nadie que les brindara confianza, que les fuera a fortalecer. Pero Dios se está dando cuenta de esta mujer. ¿Dónde está ella? En territorio gentil. Hubiera podido mandarle el Señor a las viudas de Israel, como veremos más adelante, pero la mandó a esta viuda gentil porque Dios se da cuenta absolutamente de todo, hermanos. Un vaso de agua, aunque no nos cueste más que el trabajo de ir a buscarlo, no quedará sin recompensa, hermanos. También hay un proverbio que dice, el que le da a un pobre le presta a Dios. ¿Se imagina? El que le da a un pobre le presta a Dios. Y aquí, por más de que creamos o vamos a pensar que vamos a quedar en la inopia, no hay tal. Podemos ofrecer con cariño, con amor, lo que podamos en el momento oportuno a una persona. Ahora, no lo vamos a hacer esperando que nos recompense o esperando que nos den las gracias. Hagámoslo porque somos creyentes, para la honra y la gloria de Dios, y Dios se encargará del resto, hermanos. Dice Marcos 9:41, y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahí está. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Esto es Biblia. Lo dice la Biblia. Al que da, yo también le doy. De gracia recibimos, de gracia damos. Y Dios está dando cuenta de todo, hermanos. Cuando Dios obra, siempre lo hace de manera doble. Vamos a verlo cómo. Por ejemplo, ¿no? Si Jacob envió a sus hijos a Egipto en busca de comida en el tiempo de escasez, José estuvo dispuesto a dársela. ¿Qué sucedió? ¿Se acuerdan cuando hubo hambruna donde estaba viviendo Jacob con sus hijos? ¿Y qué hizo? Los envió a Egipto, donde aquel a que habían echado en la cisterna, aquel al que habían vendido y ahora estaba en Egipto, los envió a Egipto buscando comida, pero ni se imaginaba que allí estaba José, su hijo, listo a bendecirlos, listo a proporcionarles el alimento. Por algo dijo José después de todo, cuando lo vendieron, cuando lo traicionaron, cuando fue a la cárcel por el problema de la mujer de Potifar,
y después se encontró con sus hermanos y ellos lloraron, y ellos estuvieron turbados delante de él y él les dijo, no, no fueron ustedes, fue Dios el que encaminó todo esto. Como decimos en Colombia, ¿no? Dios orquestó todo esto. Por eso estoy aquí, para ofrecerles mi respaldo, mi cuidado y mi protección. Se produce el hambre, van ellos a Egipto y el Señor tiene a José ahí. Los espías de Israel entraron en Jericó, ¿se acuerdan? Ahí estaba una Rahab esperándoles para brindarles protección y abrigo. Ellos entran a territorio peligroso, enemigo, a Jericó, pero ahí hay una mujer que les brinda protección y seguridad. Dios está trabajando, hermanos. El eunuco, no sé si lo recuerdan en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, el eunuco etíope deseaba entender la palabra de Dios. Él se fue para su región, iba leyendo, pero no entendía. Posiblemente Isaías, pero no entendía lo que iba leyendo. Y el Señor se dio cuenta de eso. ¿Y qué pasó? Inmediatamente le envió a Felipe. ¿Fue enviado a qué? A interpretarle lo que estaba leyendo. ¿Y qué sucedió? Que comprendió la palabra del Señor y enseguida, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan? Se bautizó. ¿Qué planes los que tiene Dios, hermanos? Cornelio oró pidiendo conocimiento del Evangelio. Pedro fue enviado a predicarle. Ahí en el Nuevo Testamento, también en el libro de Hechos. Elías no había recibido insinuación alguna acerca del lugar donde vivía esa viuda, pero la providencia divina ordenó sus pasos para que la encontrara a la entrada de la ciudad. Si a uno le dicen hoy en día, vaya a tal parte, ¿dónde queda? ¿Queda lejos o queda cerca? ¿Será que va a llover o no va a llover? Deme la dirección exacta y cómo es la persona. Píntemela, cómo va a estar vestida, porque si no, yo no voy. Colocamos todos los obstáculos. A muchas oportunidades le colocamos dificultades. Diferente lo que hizo Pablo. A las dificultades las colocó como oportunidades. Es una enseñanza muy buena. Aquí Elías nos está enseñando también. No colocó objeción alguna. Señor, pero ¿cómo es ella? ¿Cómo le digo? ¿Cómo entro? ¿Cómo llego? Y allá además es peligroso. Allá nada menos que el suegro Jezabel es el que está gobernando allá. Esos son enemigos míos con Acab. ¿Cómo me va a exponer, Señor? Ay, Dios sabe lo que hace, hermanos. Queridos hermanos, Dios obra a nuestro favor. Cultivemos el hábito santo de ver su mano en todo lo que nos sucede. Aún en pandemia, en todo lo que está sucediendo, en la adversidad, en las complicaciones físicas, económicas, sentimentales, emocionales que tenemos, si miramos claramente las cosas, Dios tiene ahí su mano. Y Él está trabajando en todo. Él usa o utiliza o usa lo que nos puede estar sucediendo en adversidad para pulirnos, para darnos paciencia, para hacernos más parecidos a su Hijo. El tema de hoy, bienvenidos, dame lo poco que tienes. ¿Cómo así? Sí, lo vamos a ver en detalle. Está en Primero de Reyes, capítulo 17. Dame lo poco que tienes. No. Pero ¿cómo me va a dejar? Dámelo. Dios quiere que entreguemos nuestra vida. Todo. Porque todo es de Él. Todo lo que hay bajo el cielo es de Dios. Y el Señor está diciendo, dame. Ah, pero no tengo más, dámelo. Como lo vamos a ver, mejor explicado, hermanos. Primero de Reyes, capítulo 17. Bienvenidos. Vamos a la Biblia. Dice entonces la palabra del Señor, Primero de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Cuando la gente del reino del norte de Israel comenzó a adorar dioses falsos, por idólatras, Dios envió a Elías al rey Acab con un mensaje. Este es el mensaje que entregaban los profetas. No era de carro, casa y beca, ni de prosperidad, ni Dios te va a dar, ni Dios te va. Mire lo que va a suceder. No habrá lluvia ni rocío hasta que yo lo diga. No por el poder de Elías, sino por el poder de Dios, porque Elías es el instrumento. Durante los siguientes 3 años no llovió. Las cosechas se quemaron, el ganado murió y la comida escaseaba. Imagínense, cuando hay sequía, hermanos. En Colombia nomás nos damos cuenta cuando en algunos departamentos llueve intensamente o hay sequía, hay daños tremendos. Y aquí sucedió con esta sequía, imagínense,
después de una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año de sequía, esto se le acabó, hermanos. Vean, la sequía también demostró que Baal, el dios de las lluvias y de la fertilidad, era impotente ante el Señor. A propósito, ¿no? Ellos creían en su dios Baal, el dios de las lluvias y de la fertilidad, pero Dios les demostró que ese Dios, el Dios del cielo, les demostró que ese Dios, con D minúscula, no tenía ningún poder, como todos los ídolos, no sirven para nada. Los ídolos no sirven sino para obstaculizar nuestra relación con Dios. De resto, solo daño. Eso es lo que hacen los ídolos. Y aquí el Señor les demostró que su ídolo no funciona para nada, hermanos. Y aparece el gran profeta, Primero de Reyes 17:2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Después de esa noticia, el Señor le dice, escóndete porque la persecución va a ser infernal, pero yo te voy a proteger. Ve a un arroyo que hay en Kerit, al frente al Jordán. Elías aparece en el tiempo de Dios, en un momento oportuno y de mucha necesidad. Estoy hablando espiritualmente. Mucha necesidad espiritual, como hoy en el mundo se necesitan muchos Elías, hermanas, hermanos, que llevemos ese mensaje ante tanta necesidad. El pueblo de Israel está en la más absurda y oscura idolatría igual a hoy el mundo, hermanos, incluyendo a los mismos sacerdotes que se habían apartado del temor de Jehová, hoy también. Muchos líderes religiosos de diferentes sectas y religiones se acomodaron más el mundo y siguieron otros caminos diferentes al de la palabra del Señor. Estamos en tiempos parecidos, por eso les digo, se necesitan Elías, hombres y mujeres dispuestos, arrojados, que con denuedo compartamos el Evangelio, prediquemos la palabra del Señor. Entonces surge un hombre diferente, con un ministerio diferente, el profeta Elías, porque quienes estamos leyendo la Biblia vamos a encontrar ahora a Eliseo, también profeta del Señor, pero son tan diferentes, pero Dios usa a cada uno de acuerdo a sus talentos, de acuerdo a su personalidad, a su carácter, Dios lo usa. Este es un profeta diferente. Una dura jornada le espera, ¿no? Primero de Reyes 17, dice, 17:8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Allí está él en una parte escondida, en una cueva, un poco alejado de todo el mundo. Allí el Señor le está enviando la comida, ¿se acuerdan? Con cuervos, un poco humillante para él, ¿no? Los cuervos eran tenidos como maldición, carroñeros, y estos animales, a pesar de que podían comerse la carne, el Señor los usó para alimentar a su profeta, tenía un arroyo, estaba ahí bien, relativamente estaba bien, pero de repente, o estaba bien, no relativamente, estaba bien porque Dios lo tenía ahí. De repente el arroyo se secó, por una razón, hermanos. Este arroyo se seca, pues viene la sequía, ¿no? Pero el arroyo se seca para mover a Elías, porque es muy posible que uno se duerma con las bendiciones, quede como embebido con lo que Dios le da y se le olvide el resto. Y es muy peligroso quedarse uno tranquilo con las bendiciones y no estar agradeciéndole y ofreciéndose a aquel que le da las bendiciones. ¿Qué hay más por hacer, Señor? Que no sea solo recibir. ¿Qué puedo hacer, Padre Santo? Esa es la pregunta que podemos hacer. No solamente que porque el Señor nos bendice con el techo, el alimento, el vestuario, la familia, entonces dejemos esto así. El Señor lo movió de donde estaba y se secó el arroyo. Vamos, Elías. En obediencia a la palabra de Jehová, Elías viajó a Sarepta, en la costa del Mediterráneo, entre Tiro y Sidón. Él no va a llegar a un hotel de 5 estrellas. Nadie va a salir a recibirlo en un caballo y venga, le recibo la maleta y descanse. ¿Qué va a pasar allí, no? Este es un territorio gobernado por Edbal, el suegro de Acab, el papá de Jezabel, ¿no? Él está allí de gobernante. O sea que el Señor lo saca de una zona solitaria y lo va a llevar a un sitio supremamente peligroso, de alto riesgo, hermanos. ¿Por qué? Porque ese es el nombre de Sarepta. Dios demostró su poder en el mismo lugar donde se adoraba al importante, o al imponente mejor, Baal. Era importante para ellos, pero era impotente. Para ellos era muy imponente, muy importante su Dios Baal. Para Dios
nada, completamente impotente. Entonces dice el comentario, Dios demostró su poder en el mismo lugar donde se adoraba al impotente Baal, proveyendo de manera milagrosa para la viuda en medio de la prolongada hambruna. En ese territorio inhóspito, hostil, ahí hay una viuda que está a punto de morir, pero Dios tiene planes con todos sus hijos, aun cuando ya creemos que se nos está acabando la vida, que no vamos a respirar más. Dios está ahí, hermanos, en medio de la hambruna, del peligro y de todo. Coloca ahí a su siervo. ¿Y qué va a suceder entonces? Debe atravesar un largo camino. Debe salir y pasar por sitio peligroso hasta llegar a Sarepta, a encontrarse con esta viuda. Cuando el arroyo de Elías se secó, Dios le dio más instrucciones y lo envió completamente afuera del territorio de Israel, a Sarepta, una aldea fenicia, hermanos. Elías, como les dije, obedece la palabra de Dios y se dirige a la región de Sidón hasta la ciudad de Sarepta, donde providencialmente se encontró con la viuda indicada por Dios, hermanos. Es una viuda gentil. Primero de Reyes 17:10 nos dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Pobre, pobre, viuda, con un hijo, ¿y qué sigue? Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Qué hace ella? Era tan pobre que no tenía leña ni servidor que se la fuera a buscar. Solitaria esta mujer. Vemos que Elías fue cortés y respetuoso. El ser profeta de Jehová no le autorizaba a tratar a esta pobre viuda o a esa pobre viuda de manera altanera y despótica, como mucho creyente, ¿no? Pronto somos muy fuertes, vamos a pedir un servicio a una entidad pública, a una empresa privada y como que llegamos de una vez con la escopeta cargada, pues la carabina, usted no sabe quién soy yo. Ese sí es un riesgo. Este es un profeta de Dios, de los legítimos, profeta del Señor, hermanos. ¿Qué va a suceder entonces? Ella es pobre, allí escasea el agua, como vemos en Colombia en algunas partes donde llevan un tanque de agua, una garrafa de agua de un lado a otro y cobran porque vale plata cuando hay escasez, cuando hay verano y hay que pagarla de manera costosa. El asunto es que muchos vivimos en territorios donde no se ve esa necesidad. Elías acude con el propósito de encontrar la viuda. Con todo, no hubo cita concertada, no la conocía, ni ella a él. No preguntó, Señor, ¿y cómo es ella? Alta, bajita, gorda. ¿Qué hacemos? ¿Cómo la veo? ¿Cómo estará vestida? ¿Miran a morder los perros? ¿Qué irá a suceder allí? No, él salió en obediencia al Señor, hermanos. El encuentro tenía toda la apariencia de ser casual, pero estaba decretado y preparado por Dios para cumplir la palabra que había dado al profeta. Ve a Sarepta que una viuda lo va a sostener allí. No hay evento en este mundo, por grande o pequeño que sea, que suceda por casualidad. Dice Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Todo lo hace el Señor. Ve, Elías, yo te envío allí. Y Elías obedeció. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino, nos dice el Salmo 37:23. Todas las circunstancias y experiencias que nos rodean están dirigidas por el Señor. Debemos ser conscientes de eso. Todo lo que sucede, hermanos, por donde quiera que vamos, Dios está ahí. Y Dios está permitiendo que nosotros cumplamos los propósitos para el cual nos creó y nos envió, hermanos. Dura decisión. Dice primero de Reyes 17:11, y yendo ella para traérsela, ese vaso con agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Aparte de que le pide un vaso de agua o con agua, aparte de eso le dice, bueno, y si hay algo de comer, tráeme un bocadito a mí. Fue un momento difícil para esta mujer porque solamente tenía harina para su hijo y para ella. Vivían los dos solitos y no les quedaba más sino un poco de harina, hermanos, de aceite. Estaba dispuesta a alcanzarle un vaso con agua, pero cuando por encima de eso le pidió pan, ella tuvo que admitir la pobreza en la que vivía y cuánta hambre pasaba. Le contó, no tengo más. Parece que también se dio cuenta de que él era un profeta del Dios de Israel. Algo le empezó a mostrar a ella, porque él le habló con mucha seguridad
de que este hombre es un enviado de Dios, pero esto es apenas el comienzo, hermanos. Primero de Reyes 17:13, no habrá escasez. Elías le dijo, no tengas temor. El, el mandamiento que más se menciona en la Biblia, ¿no? Más de 400 veces. No temas, no tengas temor, no de miedo, nada de miedo. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué tal? Lo poco que le queda, prepáremelo a mí. Dámelo todo, dame lo que tienes, dice el Señor. Lo poco que le queda, prepáremelo para mí. ¿Qué va a hacer esta pobre mujer? El profeta habló con confianza. No había incertidumbre, sino seguridad en que el alimento no disminuiría, hermanos. Ya el Señor le había dicho. Elías había aprendido en Kerit una valiosa lección por experiencia propia. Había comprobado la fidelidad de Jehová junto al arroyo y por lo tanto estaba calificado para acallar los temores y confortar el corazón de esta pobre viuda. No tengo más, dice ella. Él le dice, tráeme, dame lo poco que tienes, porque va a suceder algo grande, pero vamos paso a paso, hermanos. Generosidad recompensada. Primero de Reyes 17:15 nos dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Creemos que pasó de 2 años el alimento hasta que regresó la lluvia, porque él dijo, por 3 años y medio no va a caer lluvia. Pero vea, tuvieron el alimento y él fue su huésped durante todo ese tiempo. Muchos días, de un poquitico, de un puñado. Vean lo que pasó, hermanos. Esto nos muestra algo. Muchas veces somos recatados. No queremos compartir porque yo con qué me voy a quedar. Pero Dios está trabajando cuando hay corazones generosos. No damos para que nos devuelvan, como dije. No damos para que nos den las gracias. Damos porque somos tocados por el Espíritu Santo y Dios está controlando toda situación. Dios cumple todas sus promesas, ¿no? No va a escasear el alimento. Va a haber harina, va a haber aceite y ahí lo cumplió. Días comiendo ellos los tres de ese puñadito. Su pequeña provisión de harina y aceite era suficiente solo para una comida y después ella y su hijo hablan de morir. Ella dice, nos queda esto y luego vamos a morir. Pero su disposición de asistir al siervo de Dios le trajo lo suficiente, no solo para muchos días, sino hasta que el hambre cesó, hermanos. Tuvieron alimento en casa. Claro, ya después venía la lluvia, los cultivos y se normalizaba la situación. La viuda cumplió la petición del siervo de Dios y grande fue su recompensa. El Señor está trabajando en esta viuda. La está preparando espiritualmente, la está fortaleciendo. Ella, indudablemente, se portó muy bien. De pronto tenía algunas nociones. No era creyente, pero de pronto algunas nociones sobre Dios, sobre el Jehová de los ejércitos. Ella recibió al profeta con amabilidad, no fue hosca. Por el contrario, fue muy amable. O sea que el Señor está preparando. Ella fue obediente a las cosas de Dios porque este es un profeta de Dios. Y cuando una persona obedece la palabra del Señor a través de un instrumento, de una persona que esté exponiendo la palabra y está hablando a través de ella o da un consejo y hay una obediencia, se está obedeciendo a Dios. Ella está obedeciendo la palabra de Dios a través de este profeta. Es decir, ya está el Señor trabajando en la fe de esta viuda, hermanos. A propósito, ella es gentil. Ella no es de las viudas de Israel, ¿no? La fidelidad de Dios. Dice primero de Reyes 17:6, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios cumple todas las promesas, hermanos. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahí está. Con nosotros también, hermanos. Así como la harina y el aceite no le faltaron a la viuda según la palabra dicha por Elías, igualmente todas las promesas hechas a sus santos tendrán perfecto cumplimiento. ¿Para qué dudar, hermanos? Por eso cuando leemos la Biblia, como hemos venido comprendiendo estas mañanas, vamos conociendo más a Dios. Y entonces sabemos quién es Él, cómo actúa Él, qué le gusta, qué le disgusta. Y nos vamos fortaleciendo más en ese Dios grande y maravilloso, hermanos. La veracidad intachable, la fidelidad inmutable y el poder absoluto de Dios en el cumplimiento de su palabra son los fundamentos sólidos en los cuales puede descansar con seguridad la fe.
Nosotros debemos descansar en ese poder absoluto y en esa fidelidad de Dios, hermanos. Él cumple todo lo que promete y tiene el poder para hacerlo, queridos hermanos. ¿Para qué dudar de Él, no? Pero sucedió algo. Como les dije, no hemos tenido tiempos de bendición y de repente llega el momento de aflicción. Aquí va a suceder algo mucho más asombroso que la provisión de este alimento, hermanos. El muchacho enfermo, dice Primero de Reyes 17:17, después de estas cosas, de semejante tiempo de tranquilidad, de buena alimentación, camaradería, están contentos, están gozosos, Dios obrando, pero sucede algo. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Es muy posible, hermanos, que él murió de repente. Se enfermó, es decir, inmediatamente murió, porque de lo contrario, Elías hubiera podido orar y varios días hasta que el Señor lo sanara. No, murió repentinamente, hermanos. Esto sorprendió. 17:18, claro. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Ella lo reconoce como varón de Dios. ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ella se acordó de pronto de algún pecado. Ella reconoció que estaba frente a un hombre de Dios después de ese milagro de la alimentación, de la harina y el aceite. Comprendió que estaba frente a un hombre de Dios. Ahora le dice, ¿es por tu culpa? ¿Es por mi pecado que he cometido? Ella se hace esa pregunta, cuestiona a Elías, le da unas palabras como culpándole a él. No podemos ni debemos esperar que las cosas nos sean fáciles mientras estemos de paso en esta tierra de pecado y muerte. Podemos estar bien, pero estamos viviendo en terreno peligroso, hermanos. Estamos por un desierto nosotros. Aquí hay riesgo de todo tipo de mal, de enfermedades, todo peligro, hermanos. Estamos en ese ambiente nosotros. Por más de que somos cristianos, no podemos confiarnos en que nada nos va a pasar, ¿no? Mire, están muy bien y vea lo que pasó, hermanos. Siempre vendrán pruebas difíciles de sortear. Ella, claro, esto le mueve la fe a cualquiera. Esto pone a titubear. Cuando un hijo falta, cuando un ser querido muere, por más fe que haya, siempre se alcanza a titubear la persona, hermanos. Agonizando por la vida. Primero de Reyes 17:9. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Él se hizo aparte, posiblemente estaba durmiendo en la parte, como llamamos en Colombia, en la terraza. Había un lugar especial y él se hospedó allí por cuenta de la viuda y él subió solo con el niño, no la llevó a ella, con su hijo, para dirigirse al Dios del cielo, hermanos. 17:20, y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Es decir, él le hace una pregunta al Señor, él no lo está recriminando, sino, Padre, yo quisiera saber qué está pasando, ¿por qué murió este joven o este niño? No fue de una manera atrevida con Dios. Elías le responde pidiendo al muchacho porque conoce de Dios y sabía que él podía devolverle la vida. Cuando él le dice, dame acá tu hijo, él dice, yo conozco un Dios poderoso. Es en el Dios que yo he creído, es el Dios que me tiene acá, tráigame su hijo. Dios sostiene, Dios siempre responde a la fe y a la obediencia. Un hombre de fe, un hombre obediente, sabía lo que iba a hacer Dios. Es decir, tenía la seguridad de que Dios lo iba a levantar. ¿Para qué lo iba a llevar, hermanos? ¿Para burlarse de ella? ¿Para demorar más su aflicción? No, él sabía, estoy en manos de Dios y yo sé que Dios es grande y maravilloso. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Dice Primero de Reyes 17:21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. No fue una vez, fueron 2 veces, fueron 3 veces. Hay quienes dicen que esto se llama agonizar en oración, hermanos. Entregado, rendido a Dios, orando. Es decir, está agonizando para que otro viva. Buen mensaje para nosotros los creyentes, ¿no? 17:22, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Observemos algo de Elías, diferente a como muchos, en algunas partes obran, muchos, en algunas partes, líderes, ordeno que te levantes, le ordeno, decreto. No, aquí él oró a Dios y dice el 17:22, y
Jehová oyó la voz de Elías, no las órdenes, oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Este es un profeta respetuoso, conocedor de Dios. Esta resurrección es la primera en la Biblia, hermanos, que se menciona. El profeta agonizó en oración por el joven e incluso tendió su cuerpo sobre el cadáver, que no era permitido, pero él lo hizo así en aras de que este muchacho se pudiera levantar. ¿Qué ejemplo de Elías para nosotros hoy, los que procuramos levantar a los muertos espirituales? ¿Qué ejemplo, no? ¿Cuánto tiempo de oración tenemos agonizando por los que se están muriendo en el mundo? Esa es una buena pregunta. ¿Nos duele lo que está pasando? ¿O son solo palabras? Agonizamos por nuestra familia que no es salva, agonizamos en oración, rendidos a Él, como Elías lo hizo. Por eso es que la oración del justo puede mucho, que dice allá en Santiago, y que algunos cogemos como alguna muletilla. No, es que la oración del justo puede mucho, pero miren este justo, agoniza para que otro viva. Eso es lo que quiere el Señor, hermanos, que nosotros hagamos hoy en día por este mundo. Este milagro producirá un testimonio que fortalecerá la fe de esta madre angustiada. Claro, ella ya está dando sus pasos, creyendo en el Dios de Israel, porque antes le dijo a Elías, tu Dios. Ahora ella está confiando en este Señor y mire lo que le pasa, pero Dios está trabajando para fortalecerla. Está completamente angustiada. Dios responde a la lealtad sincera, hermanos. Dice Primero de Reyes 17:23, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. ¿Ah? Qué bendición, ¿no, hermanos? 17:24, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, no de tu Dios, eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ella comienza a depositar su confianza en el Dios de Israel, hermanos. Ya no están bajo el dios Baal, ni bajo el dios de la lluvia, ni los dioses que tenían en su nación pagana, sino ahora ella está colocando la confianza en el Dios de Israel, en el Dios grande, hermanos. Al recibir alivio de parte de Dios en sus necesidades físicas, vino a ser el medio preparatorio de suplir sus necesidades espirituales. Este recibir de parte de Dios vino a ser el medio para suplir sus necesidades espirituales. Es decir, ella ya está comenzando a creer, viene por el camino de la fe y el Señor con este milagro la va a fortalecer mucho más, hermanos. Esto convenció a la mujer de que Elías era un varón de Dios, que la palabra de Jehová era la verdad y como gentil mostró su fe en el Dios de Israel. Y eso es lo que quiere Dios que hagamos con el mundo, que con nuestro testimonio, que con nuestra forma de ser y de vivir, el mundo conozca al Jehová de los ejércitos, al Dios que salva a través de Jesucristo por la predicación, por el poder del Espíritu Santo. Para meditar. Dios preparó a una viuda gentil para que le diera de comer al profeta. Al principio ella dudó porque solamente tenía suficiente harina para los dos con su hijo. Claro, viene la duda, pero al principio. Sin embargo, Elías le mandó a hacer una pequeña torta primero para él. Al hacer esto, en efecto, ella estaba dándole a Dios el primer lugar. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo al profeta. Mi hijo está ahí con hambre, yo tengo hambre, pero aquí hay un hombre del Señor y la palabra del Señor me está diciendo, dame lo poco que tiene. Ese es el mensaje, hermanos. Cuando obedeció, aprendió una lección preciosa, que quienes ponen a Dios en primer lugar nunca carecen las necesidades de esta vida. Su tinaja de harina y su vasija de aceite nunca faltaron. Y nosotros nos hemos dado cuenta, hermanos, a pesar de que no hemos sido tan fieles como Dios lo merece y lo desea, nunca ningún creyente, hermanos, hemos pasado por momentos de hambre o de desnudez. Así sea una sencilla agua de panelita, como hicimos en Colombia, una changua, un calao, Dios lo tiene ahí, pero nunca. Si de pronto no lo comemos es por capricho o por rebeldía, pero no porque el Señor, como creyentes, nos haya traído a andar como miserables, desnudos o con hambre. Ese no es el Dios de la Biblia con sus hijos, hermanos. Y vea, cuando obedeció aprendió una lección preciosa, que quienes ponen a Dios en primer lugar nunca carecen de las necesidades de esta vida. Esto no quiere decir que no haya dificultades, eso es distinto. Pero hambre, que nos acostemos sin probar alimento, no. Esa no es la vida que el Señor tiene para nosotros. Nuestra tinaja de harina
Y nuestra vasija de aceite siempre tendrá, hermanos. No estamos hablando para votar, pero siempre tendremos lo necesario por la providencia, por el amor de Dios, hermanos. El Señor Jesús hizo notar el hecho de que Elías fue enviado a una viuda gentil y no a las muchas viudas israelitas, como les dije, que dice en Lucas 4:26. El Señor lo envió a esa gentil. Obviamente en Israel había muchas más viudas y pobres, claro. Generalmente eran viudas y pobres. Para ello era que se recogía la plata y el alimento para darle a los huérfanos y a las viudas por su pobreza. Pero la mandó a una gentil. Dios tiene en cuenta todo. Él sabía que en esa región había una mujer con lo último para comer, con el último alimento y luego morir con su hijo. ¿Por qué dudar de Dios si Él tiene para nosotros el alimento, el techo, el vestuario? Solamente que no dudemos. Claro, hay que ser diligentes, pero Dios está ahí, proveyéndonos a todos y cada uno de sus hijos en toda parte. Puede ser en el lugar más recóndito de la vida. Puede ser en un apartamento, en una casa que alguien se sienta solo. No hay Dios, no hay nada, me voy a morir. Dios está ahí, presto para socorrerle, hermanos. ¿Qué Dios el que tenemos? Seguimos meditando, hermanos. Al examinar el modo en que se condujo Elías en el hogar de la viuda, notamos en primer lugar su contentamiento sin murmurar por la humilde comida que le sirvieron. Como les dije, no era un hotel de 5 estrellas. Me imagino la loza. ¿Qué tipo de loza? Algunas personas se molestan cuando les sirven en algún pocillito esmaltado, en algún pocillo que de pronto en alguna casa no tienen más, tiene alguna chiteadura. Pegamos el brinco, el grito en el cielo. ¿Por qué? Oramos y nada nos va a hacer daño porque oramos siempre que vamos a recibir un alimento, hermanos. Elías no protestó, qué humildad, ¿no? Un potente profeta. Poderoso este hombre, hermanos, Elías, pero humilde. Una cosa es el carácter, porque de pronto nos damos de carácter fuerte, ¿no? Y exigimos. A mí, algunos predicadores llegan a algunos pueblos a predicar y primero hay que darles tanta plata y segundo ubicarlos en mejores hoteles, recogerlos en aeropuertos, colocarles carro a su servicio, porque llegan como el rey, llegan como, ¿no? Ojalá los mejores carros y las mejores atenciones. Jesucristo, ¿dónde vivía? ¿Dónde dormía? ¿Qué le dijo a un hombre? Yo no tengo nada. Ahí está una piedra donde coloco mi cabeza. Si quiere seguirme, eso es lo que quiere el Señor, que le sigamos no por lo que tiene, sino por lo que es santo y perfecto, hermanos. Segundo, su delicadeza rehusando contestar a las palabras injustas. La vimos ahí. Él no contestó con una dura respuesta cuando ella trató de implicarlo y de acusarlo. Por culpa suya murió mi hija, mi hijo. Él no le dijo nada porque él comprendió el dolor. Él viene de pasar la prueba en el arroyo. Él sabe lo que es el sufrimiento, la necesidad. ¿Qué le dice a esta mujer? Dame tu hijo. O sea, para calmarla. ¿Qué dice Proverbios 15:1, no? Esa mansa respuesta ablanda los corazones. ¿Qué dice ella en Proverbios? Que debemos responder con mansedumbre. La blanda respuesta, ¿no? Porque quita la exasperación. Tranquiliza. Él le hubiera podido contestarle, entonces, ¿ahora qué? Me voy pues. No, dame tu hijo. Él sabía lo que iba a suceder. Es decir, no porque, pero él sabía quién es Dios. Tercero, ahora vemos el efecto bendito del milagro obrando en su anfitriona. ¿Cuál? Su confesión. Ahora conozco que tú eres varón de Dios. Ahora ella entró también en la fe de Elías, en la fe suya y en la fe mía, hermanos, en el Dios del universo. Fue un testimonio personal de la realidad y el poder de Dios a través de un siervo santo y fiel. Esto personalmente le representó mucho a Elías, pero es un siervo santo y fiel. Y eso es lo que anhela el Señor de todos nosotros y Él está para responder, hermanos. Ojalá viviésemos con el vigor del Espíritu Santo a fin de que los que se relacionan con nosotros perciban el poder de Dios obrando en y por nosotros. Qué bueno, hermanos, que donde nosotros estemos se vea el poder de Dios, no el nuestro, sino el poder de Dios. Y habrán muchas cosas, habrán milagros, habrán sanidades, no porque las decretemos. Pasará el hambre y la necesidad, no porque nosotros seamos los que obliguemos a Dios a que conteste, sino que dentro de la obediencia, cuando se está limpiando de pecado, el Espíritu Santo está avivado y entonces vamos a ver muchas cosas.
nos conducimos por un camino como Dios lo ha trazado, dando testimonio de Él, reflejándolo a Él, y el mundo se va a dar cuenta, no del poder nuestro, sino del poder de Dios a través de nosotros. Percibirán el poder de Dios obrando y por nosotros, hermanos. Finalmente, durante la sequía, Jehová Dios dio provisiones a su profeta de maneras humillantes. Primero a través de pájaros inmundos, luego a través de una mujer gentil. Además una vida pobre. Esto pues un poco denigrante, pero él humildemente se entregó a las cosas del Señor, y cuando hay entrega hay obediencia. El rey en su palacio tenía graves problemas, Acab, pero Elías en la casa de esta viuda tenía todo lo que necesitaba. Allí había sequía, hambruna, peligro, todo lo malo, de idolatría para abajo, muchos problemas, muchos conflictos. En cambio, Elías, en la casa de esta viuda, ahí sí podemos decir, a todo confort, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios da una comisión, pero Él tiene la provisión. Cada que Dios envía una comisión es porque Él tiene la provisión, hermanos. Él no lo envía a aguantar hambre, hermanos, ni a quitarle la comidita a una pobre viuda. Todo lo contrario, llegó a fortalecerla, hermanos. Los hijos de Dios, que obedecen la voz de Dios, siempre tendrán lo necesario, pese a las circunstancias que les sobrevengan. Hermanos, podemos vivir tiempos de pandemia, pero confiados en el Señor nos sacará adelante y tendremos la provisión de Dios, porque a muchos hermanos, y creo que a todos, los que tienen su trabajo particular, el Señor les ha sostenido. En tiempos de pandemia no han quebrado los hermanos de la iglesia. Dios ha estado ahí a pesar de. Habrán quebrado muchas empresas, lamentablemente, ¿no? La economía por el piso, pero los hijos de Dios no los ha tenido con hambre ni desnudos, ahí con la provisión, hermanos. Claro, no podemos decir que es en abundancia, el país está en crisis, pero ahí están los hijos de Dios. Los hijos de Dios que obedecen la voz de Dios siempre tendrán lo necesario, pese a las circunstancias que les sobrevengan. Lo necesario, el pan nuestro de cada día. No estoy hablando de cantidades, sino lo necesario, hermanos. Dios es así. ¿Qué dice Romanos 8:28? Finalmente, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, nos suceden cosas donde uno dice, pero ¿qué está pasando? Ahí está Dios. ¿Pero por qué? Ahí está Dios. Pero mire esta otra persona, ahí está Dios. Y a aquel sí le va bien, ahí está Dios. Y a aquel le va mal, ahí está Dios. Pero ¿por qué se enfermó? Ahí está Dios. Dios está orando en todas partes. Si vemos con esa perspectiva las cosas que sucedan, lo que nos rodean, estamos descansando en el poder del único Dios verdadero. Y estamos confiando en nuestro único camino para llegar al cielo, Jesucristo. Y estamos obedeciendo a quien nos enseña toda la verdad, el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder decir, aquí estamos para entregar lo poco que tenemos, en el ánimo de salvar a otros, de servir a otros, de poder alimentar a otros, de que otros puedan tener también una prenda que nosotros podamos decir, aquí estoy yo, estoy presente contigo. Pero muchas veces somos indiferentes, aún con los hermanos de la misma iglesia, aún con la misma familia. Yo tengo lo mío, problema mío. Si no trabaja, problema suyo. Si no tiene para comer, lo siento mucho, allá usted. Eso no es de creyentes. Si nosotros podemos, esto no estoy diciendo que entonces toca salir a ver quién. No, Dios va colocando a través del Espíritu Santo quién tiene la necesidad para que nosotros la suplamos. Eso dice en cuanto a las ofrendas allá en 2 Corintios, no para que haya escasez en unos y para que haya abundancia en unos y estrechez en otros, no, sino para que todos tengan, para que todos tengan. Eso es lo que quiere el Señor de su pueblo, que nosotros estemos pendientes de la necesidad de otros, no importa que nos quede lo último, nuestra tinaja siempre permanecerá así, con la harina, ¿no? Nuestra vasija siempre tendrá aceite, es decir, nuestros hogares siempre tendrán el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es nuestro proveedor y en Él hemos puesto la confianza. Vamos a orar, queridos hermanos, porque para mí creo que este tema es bien importante y nos ha tocado el corazón a muchos que en cierto momento tenemos dureza al momento de ofrecer un vaso de agua, una sopa, un alimento,
O se lo ofrecemos a aquellas personas que nos puedan responder. No es por ahí. Y también podemos ofrecer u ofrendar o dar algo esperando que Dios nos dé y nos multiplique. No es por ahí. Dios bendice el dador alegre, pero eso es en el tiempo de Él y en su momento. Nosotros debemos dar, no para que el Señor nos devuelva, sino debemos dar porque el Señor quiere que nosotros compartamos. Y Él conoce todo y se está dando cuenta absolutamente de todo, hermanos. Y nada se quedará sin recompensar, dice el Señor, hermanos. Si nosotros ofrecemos algo, es porque el Espíritu Santo nos ha motivado y lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Amén. Que el Señor nos mueva ese corazón a dar desinteresadamente, a poder ofrecer, a poder alimentar en un sentido, tanto espiritual como física y materialmente, a aquel que lo necesita, que Él nos ponga a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, pero que lo hagamos desinteresadamente para la honra y la gloria de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, comprenderla y a vivirla. Gracias por Elías, por esta viuda que hoy nos han dado una gran enseñanza. De pronto dudamos de que nos vamos a quedar sin alimento, sin techo, pero se nos olvida que tenemos un Dios grande y maravilloso que está ahí para apoyarnos, para respaldarnos, para no avergonzarnos. Te lo agradecemos, Dios del cielo. Aplica esta palabra en Primero de Reyes, capítulo 17, en nuestras vidas, para que esta palabra sea una realidad, que no sea una lectura más, que no sea un tema más del domingo, sino que sea una enseñanza como rema, para vivirla, para aplicarla, para poderla compartir también a otros. Te lo agradecemos, Señor. Obra en nuestros corazones. Transfórmanos, Señor, como tú quieres. Y aprendimos hoy que todas las cosas nos ayudan a bien, las buenas y las malas, porque te amamos, porque somos tu iglesia, Padre Santo. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Aleluya, Dios del cielo.